Hola queridos amigos, bienvenidos. Estamos a los pies del maestro, hoy martes 27 de enero. Le damos gracias a Dios porque este día es especial para reconocer la santidad de Santa Ángela de Merici. Un abrazo cordial para ustedes y comenzamos nuestra emisión. Amado Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día y pedimos que la fuerza adorable del Espíritu Santo nos ilumine para hacer siempre lo correcto, para hacer la voluntad de Dios. De ese tema vamos a hablar hoy en la reflexión de la palabra porque nos habla de eso el Evangelio. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos, un abrazo especial para ustedes, un saludo muy grande a todos y que el Señor les bendiga y les proteja en el día de hoy. Bueno, y les invito para que retomemos el recorrido histórico de nuestra iglesia. Recuerden ustedes que hace algunas semanas, por allá antes del tiempo del Adviento, antes de comenzar la preparación para la Navidad, tomábamos algunos tips históricos, algunas de las partes más importantes de la historia de nuestra iglesia y pues las retomamos. Vamos a estudiar en este momento lo concerniente al siglo IX, al siglo X, que tiene que ver con el pontificado, es decir, el poder espiritual, la iglesia con el papado, y el poder imperial, que fueron dos columnas sobre las que se asentó la cristiandad medieval. Vamos a ver en estos próximos numerales cómo el Papa representaba la potestad espiritual y el emperador el poder temporal. El ideal, que no fue plenamente logrado siempre, el ideal era el entendimiento y la armónica colaboración de estas dos potestades, del pontificado y el imperio. Pero no siempre fue fácil. Entonces vamos a ver algunos aspectos históricos y generales, porque eso que ocurrió hace 1200 años, más o menos, tiene repercusiones en nuestra iglesia, en la sociedad, en el mundo, y esto es muy importante saberlo. Bienvenidos una vez más. Bien, ante todo, pues hay que darle gracias a Dios porque a pesar de tantas situaciones adversas en la historia medieval, en la historia moderna, en la historia antigua, siempre la iglesia ha quedado en pie. Siempre la iglesia ha salido triunfante, ha tenido momentos difíciles, pero aquí nos damos cuenta que es la mano de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, sosteniendo a la iglesia por encima de cualquier situación humana. En la Europa medieval se entendía por cristiandad el conjunto de pueblos unidos por el vínculo de la fe. Eso era lo que se entendía por cristiandad, que formaba pues una amplia comunidad espiritual y cultural por encima de todas las particularidades y las divisiones en naciones y en los reinos. Había una teoría política en aquella época que era la que consideraba a la cristiandad como un organismo vivo que tenía dos cabezas, una cabeza espiritual, el Papa, y una cabeza imperial que era el emperador. Las dos debían estar unidas, ese era el ideal. Cada una de ellas, la iglesia y el imperio, cada una
con su poder y con su misión, pero tenían que estar en íntima relación pues para que todo funcionara bien. Un sentido profundo de unidad existió entre los pueblos de la cristiandad en toda Europa, hasta que llegó la Baja Edad Media, en donde ya empezaron a surgir y a conformarse algunos estados y soberanías nacionales. La cristiandad no llegó, sin embargo, a constituir una verdadera unidad supranacional, y los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, nunca se consideraron subordinados al emperador. Estos reinados, estos territorios, como el territorio de Inglaterra, de Francia, y también el territorio español, aunque empezaron a conformarse de manera independiente, no vieron en el emperador su cabeza, y entonces empezaron poco a poco a irse desligando del imperio que reinaba en aquella época. ¿Cuál era el imperio? El Sacro Imperio Germánico. No estamos hablando del Imperio Romano, porque ese imperio quedó pues debilitado y destruido. Entonces, en el Sacro Imperio Germánico estaba gobernando Enrique III, que era de Alemania, y él era el que ejercía el poder y el señorío de todo el imperio. Y estos pueblos, el inglés, el francés, inclusive el español, con Alfonso VI, con Alfonso VII, empezaron a tener una afirmada independencia de el emperador del Sacro Imperio Germánico, Enrique III. Entonces ahí empezaron unas chispas, unas dificultades entre esos pueblos junto con el Imperio Germánico, y también pues con la Iglesia. En el plano teórico, la relación existente entre esas dos supremas potestades de la cristiandad pues resulta fácil de comprender. El rey alemán, que era Enrique III, pues fue nombrado, o no fue nombrado, fue coronado por el Papa, y el mismo emperador ejercía un poder para nombrar al papado. Es decir, había una relación muy profunda entre ellos. Esa cercanía a veces como tan confusa, como llena de intereses, llevó a un tiempo de decadencia en la Iglesia. Hubo una discordia entre el poder espiritual y el poder temporal por diversas circunstancias históricas. Había muchas tensiones, había muchas dificultades, y entonces la Iglesia cayó en una decadencia a nivel moral, porque se pensaba y se veía que la Iglesia estaba muy de la mano y muy metida en cuestiones temporales. La Iglesia entonces llega a un siglo que se llamaba el siglo de hierro. Sumió a la Iglesia y al pontificado en un estado lamentable de postración. Pero fue gracias al enérgico Enrique III que desempeñó un papel primordial, un papel fundamental para arreglar esa situación y para darle a la Iglesia una vitalidad siempre nueva. Pues Enrique III, que era el emperador del Sacro Imperio Germánico, se arrogó la facultad de nombrar al Papa. Entonces él tomó casi la crisis, el toro por los cuernos, y dijo: bueno, aquí vamos a poner orden, aquí vamos a darle al papado su lugar
vamos a nombrar al Papa y le vamos a dar su estatus, no nos vamos a meter en cuestiones espirituales. Y fue la elección de el Papa Clemente II. Él se llamaba Suillero de Bamberg en el año 1046. Y así Enrique III empezó a delimitar el poder imperial y el poder espiritual. Hizo mucho bien. Y él preparó una serie de reformas en donde los papas fueron alemanes. Entonces se empezó a preparar una reforma importante en la iglesia y también para la elección de los papas, que se llamó la Reforma Gregoriana. Todo eso es muy importante y todo eso tiene para nosotros una repercusión muy notable, porque tiempo después, con la muerte de Enrique III, que se murió pues muy joven y de manera prematura, empezó una reforma en la iglesia, una renovación. Allí surgió pues San Pedro Damián, también Gregorio VII, que él se llamaba Hildebrando, y fue él el que le devolvió al papado, Enrique III, pues toda su luz y todo su esplendor espiritual. Bueno, desde luego no él, fue Dios nuestro Señor, pero Enrique III le dio esa renovación al papado. Y fue cuando Gregorio VII y otros papas y la iglesia en ese momento empezaron una reforma gregoriana muy importante, de la que les hablaré en el próximo podcast. Bueno, a mí me encanta todo esto de la historia y comunicarles a ustedes de esta manera, porque nos vamos dando cuenta cómo la fe, la iglesia, más que ser dirigida por seres humanos, por el Papa, nuestros obispos, cardenales, por personas, está sobre todo iluminada, construida, cimentada por la fuerza adorable del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios quien guía a la iglesia. Bueno, ahí tenemos estos apuntes históricos que nos hacen querer más nuestra fe. Bueno, queridos hijos, entonces en este día dedicado a Santa Ángela de Merici, les regalo la palabra de Dios. Y me alegra mucho comunicarles esta palabra tan bella, que nos debe iluminar y que nos debe formar. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. ¿Qué nos dice la santa palabra de Dios? En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada en torno dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, aquí vemos a nuestro Señor predicando y afuera lo está buscando la Virgen Santísima, y como dicen algunos protestantes, como lo dicen también algunos católicos, qué pesar, pero pues hay que enseñar lo correcto, está la Virgen Santísima y los hermanos de Jesús. Entonces muchos dicen que la Virgen Santísima tuvo más hijos fuera de Jesús, nacidos de su vientre. Yo esto lo he enseñado en muchas ocasiones, pero hay que decirlo una vez más, este evangelio fue escrito en lengua aramea, y en el arameo antiguo no hay una palabra o unas palabras para delimitar los parentescos familiares. Entonces nosotros en español tenemos la palabra primo, cuñado, primo segundo, tío, en fin. Cada lazo familiar es muy bien delimitado y definido con el español que hablamos, pero en el arameo no. Entonces en el arameo, que es una lengua tan antigua y era tan pobre en palabras y sinónimos y conceptos y todo, pues la familia toda, los primos, amigos, cercanos, se decían hermanos. Entonces podemos decir que allí estaba la Virgen Santísima buscando a Jesús, su único hijo, con algunos miembros de su familia, seguramente algunos familiares, parientes cercanos, amigos que crecieron con Jesús, acompañando a la Virgen. Miren, entre otras cosas les digo aquí a nivel apologético, si la Virgen Santísima hubiera tenido más hijos, nacidos de su vientre, hermanos de sangre de Jesús, estarían todos acompañando a la Virgen Santísima al pie de la cruz, cuando nuestro Señor estaba crucificado. Pero allí estaba la Virgencita sola. Bueno, estaba Juan, discípulo amado del Señor, pero no habían hijos de la Virgen Santísima de su vientre, no, estaba solamente Jesús, porque ella no tuvo más hijos. Además, en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que diga los hijos de María. Vamos a encontrar, como en los evangelios sinópticos lo dice, los hermanos de Jesús, pero en ninguna parte vamos a encontrar que diga los hijos de María. Eso como primera medida. Como segunda medida y como segundo argumento, en el evangelio de hoy, que es súper cortito, dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí el Señor pregunta por un lazo, por un nexo, un parentesco familiar. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Una pregunta para nosotros y para los que estaban allí escuchándolo. Y el Señor mismo responde: estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros queremos tener un parentesco muy cercano, íntimo y profundo con el Señor, lo que más nos debe mover es hacer la voluntad de Dios. Y aquí me acuerdo de una de las enseñanzas del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena porque busca el bienestar, el crecimiento. Siempre buscar, amar, obedecer la voluntad de Dios es algo bueno. Va a traer bienestar, va a traer crecimiento, va a otorgar bondad. Siempre la voluntad de Dios es buena, y si la hacemos vamos a estar bondadosamente nosotros con los demás y vamos a procurar el bien de todos. Otra cualidad de la voluntad de Dios: no solamente es buena, es agradable, porque al final trae una paz que nada puede ofrecer. Agrada, es deleitable, es algo jugoso, es algo sabroso, es algo que nos reporta mucha tranquilidad. ¿No lo sentimos
cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo correcto, de una forma libre, espontánea, ¿no trae acaso una tranquilidad, un agrado? Desde luego que sí. Y la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable, sino que también es perfecta, porque no le sobra ni le falta nada. Encaja con precisión en nuestra historia. Entonces, esto es lo que dice Jesús. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mis hermanos. ¿Y quién más que la Virgen Santísima? Ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. La persona que ha hecho en plenitud la voluntad de Dios y se ha entregado plenamente al Señor es la Virgen Santísima. Agradezcámosle al Señor por su voluntad divina y pidámosle que nos ayude a amar su voluntad, a conocerla. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que estar íntimamente con Él, muy pegaditos a Él, en la Sagrada Eucaristía, en oración, en la lectura de la palabra, en la obediencia al magisterio de la Iglesia, a la tradición, hacer oración, estar íntimamente unidos a la Escritura para conocer lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo, y amar la voluntad de Dios. Bueno, entonces, pues aquí terminamos nuestra emisión en el día de hoy. Un abrazo muy grande para todos. Que el Señor les bendiga, les ilumine. Y ante todo, que nos mueva hoy el Señor. La tarea de hoy es hacer la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Que Santa Ángela de Merici sea nuestro cobijo, nuestro amparo, e interceda por nosotros. Amén.